Aquí estamos para hablar hoy de autoafirmación, individuación y diferenciación. ¿Para qué nos sirve esto en la vida? ¿Es algo útil? ¿Es interesante? ¿Nos va a ayudar en algo? Quédate conmigo y en unos segundos vemos de qué se trata todo este tema, porque es muy importante para ti y para tu familia y para la gente que tú quieres. Ya nos vemos. Voy a empezar con una breve reseña, una cosa muy corta de psicología, pero prometo que no va a ser muy pesada ni muy extendida, pero es importante para el tema que nos ocupa hoy. Esto que tú estás viendo en este momento, esto que estás escuchando, es lo que yo defino como mi yo. El yo es una instancia de la personalidad definida por el psicoanálisis como aquella parte de nuestro ser que se comunica con los demás, que establece relaciones con el medio ambiente, que piensa, que razona, que habla, que toma decisiones, que actúa. Es decir, todo lo que compone la identidad social, pero que nosotros identificamos con nosotros mismos cuando nos miramos al espejo, cuando nos señalamos hablando en tiempo personal de primera persona, yo, todo eso que constituye el yo es la identidad y nos viene dada desde la infancia por la madre, por los padres, por el ambiente social que vamos construyendo, por los amigos que hacemos, la cultura, todos los mensajes que recibimos de la sociedad, nos va construyendo una identidad que al final de la adolescencia la definimos como propia. Decimos, yo soy así, como un adulto, como una persona que ya puede desenvolverse por sí misma, tiene independencia de criterio, tiene razonamientos propios, tiene un esquema de valores, una escala de valores y cosas que aprendió en su casa, que las aprendió en su cultura y con sus experiencias, por supuesto. Las experiencias van también moldeando todo lo que son los rasgos de personalidad de cada cual. Entonces así hay unos más neuróticos, otros un poco más normales, unos tendiendo a la psicosis, otros a la psicopatía, X. Todas las modalidades que hay de los seres humanos, uno más sensible, uno menos sensible. Y así, cada ser humano es único, es un yo en singular. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de la identidad que uno tiene, es como uno se va a relacionar, va a atraer personas que se le parecen y va a tener relaciones más o menos gratificantes con el entorno en que se mueva. Va a manejar sus emociones, va a manejar sus escalas de valores, va a establecer vínculos y va a proyectar su futuro a partir de una identidad, de una individualidad. Eso es lo que se llama el proceso de individuación. Nos vamos volviendo individuos. Independientemente de que pertenezcamos a una sociedad, a un club de fútbol, a una parranda navideña o a un club de bolas criollas. Sea los vínculos que tengamos, las dependencias, las aficiones que nos identifiquen, de todas maneras seguimos siendo individuos y es un elemento básico del equilibrio y de la salud emocional. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de aquí, entonces tenemos que establecer mecanismos de autoafirmación. Una vez que tenemos definida nuestra individualidad y sabemos quiénes somos, por dónde actuamos y qué nos toca las emociones y cómo manejamos nuestra ideología y nuestra cultura y nuestras vivencias y nuestros amores y todo lo que nos hace seres humanos, tenemos que salir a un medio social y en el medio social hay elementos de competencia, de rivalidad, hay elementos de asociación, hay todo lo que significa una vida social en las cuales nos movemos. Si vivimos en una cueva o en una isla solitaria en el Pacífico, por supuesto esto no nos importará mucho, pero vivimos en una sociedad y una sociedad sumamente competitiva, contaminada en los últimos años por ideologías, vamos a llamarlas rompedoras, o novedosas, para no exagerar,
que tocan nuestras escalas de valores, que tocan lo que somos, lo que creemos ser y lo que queremos ser. Autoafirmación es la capacidad que yo como individuo tengo para expresarme, para manifestar mis sentimientos, mis ideas, mis criterios sobre las cosas y, por supuesto, de alguna manera ocupar un espacio en la sociedad que a mí me parezca que es el que merezco, no el que me imponga la cultura de tal manera que yo no pueda ni respirar. Autoafirmación es sentirme bien conmigo mismo. Es que yo salga por la mañana de mi casa, o mejor aún, que yo me levante por la mañana y me sienta en armonía conmigo mismo. Que al acostarme por la noche yo tenga armonía conmigo mismo, es decir, he sido coherente. Durante el día he tenido congruencia entre lo que yo creo que soy y lo que obtengo de mis relaciones con los demás. La autoafirmación permite que aumente la autoestima, crezca yo en posibilidades materiales, sentimentales y reales de ir progresando en la vida, darle un sentido a mi vida y saber que soy una persona respetable, un individuo que tiene cierta calidad y que merece un trato particular. La sociedad moderna ha atentado y sigue atentando cada día contra la individualidad, es decir, que atenta contra la salud y la integridad de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en la medida en que nos vamos proyectando hacia el exterior o el exterior ingresa en nuestras casas, porque ahora mediante las redes sociales, el internet y toda esta tecnología extraordinaria, a mí me parece maravillosa la tecnología siempre y cuando se mantenga dentro de los límites previstos para la salud emocional de la gente. Pero este ingreso del mundo exterior a mi casa ingresa también en mi mente, en mis sentimientos y en mi identidad. Y ahí es donde está el peligro, porque entonces empezamos a volvernos un ser colectivo, no un ser individual. Y no digo ser individual en el sentido de un egoísmo negativo, dañino, atropellador que abusa de los demás para su propio beneficio. Estoy hablando de un egoísmo sano, un egoísmo que me permite a mí saber que yo soy el factor de mi vida, el motor de mi familia, el que identifica a su gente querida como propia, el que tiene un dominio sobre sus elecciones, sobre sus decisiones y sabe orientar su ruta en el sentido que haya previsto. Cuando alguien participa de un medio social, de una red social, cuando alguien sale, vamos a decirlo de esa manera, saca la cabeza por la ventana de su casa y se expone a medio social, corre el riesgo de que su individualidad se pierda y por consecuencia su capacidad de autoafirmación. Nos han hecho creer que si nosotros no pertenecemos a un conglomerado enorme de gente, si no coincidimos plenamente con todo el mundo, si no creemos lo que creen todos los demás, si utilizamos las palabras que aprendimos en nuestra casa o los valores que nos enseñaron nuestros padres, o si proclamamos como valiosos elementos como la familia, como los sentimientos personales, la empatía o ese tipo de cosas, entonces somos extraños, somos raros, no, perdemos un poco la aclamación social y corremos el riesgo de ser o agredidos o, en el mejor de los casos, execrado de la sociedad. Te sacan, te bloquean, te atacan, te critican, te etiquetan. Te ponen etiquetas sobre tu yo. Te dicen, tú eres tal cosa. No te dicen que estás actuando de tal manera. No te dicen que es que se te ve una actitud particular. No. Se dice que es que eres. Es decir, tocan tu ser, tocan tu identidad. Te dicen, tú eres fóbico de tal cosa, o tú eres un fascista, o tú eres un reaccionario, o tú eres un sinvergüenza. Te califican con el verbo ser, que es el verbo que identifica a la gente. Entonces, ¿qué te están haciendo? Te están atacando en tu capacidad de autoafirmación. Tú no te puedes afirmar diciendo yo conozco esto y lo puedo decir con propiedad porque el ataque es fulminante y puede hacerte mucho daño.
La autoafirmación es algo que requiere valentía, requiere firmeza y requiere sobre todo seguridad. Tú tienes que estar seguro o segura de quién eres, de cómo eres y cómo quieres ser y cómo quieres proyectar tu vida. Y eso no te lo puede quitar nadie. Pero tienes que tener la seguridad de que quieres hacer eso y defenderlo con inteligencia, sin violencia, sin argumentaciones absurdas o con cosas completamente dañinas para otros, pero que no sean dañinas para ti. O sea, en primer lugar tienes que protegerte tú. El primer mandamiento de la ley de Dios, de la religión católica, dice amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, que ese egoísmo de amarte tú y de quererte tú y protegerte tú, no te lo puede criticar nadie. Entonces, mediante un ejercicio interesante de reflexión sobre quién eres, cómo eres y qué quieres ser, tú puedes proceder a autoafirmarte. Y si tú eres una persona que sabe lo que dice y piensa lo que dice con corrección y aprendió que algo funciona de cierta manera, tú tienes todo el derecho del mundo a defenderlo y a decir, es como diga yo. Y no voy a permitir que venga alguien por allí, porque además toda esta gente que está proclamando cosas novedosas, modernas, abiertas, open-minded y qué sé yo, muchos de ellos no tienen ninguna preparación absolutamente para opinar sobre nada. Yo soy psicólogo y manejo desde hace más de 30 años personas que tienen problemas emocionales o problemas de adaptación o necesitan un tipo de asesoramiento desde el punto de vista de sus emociones y de su organización mental, familiar y relacional. Y nadie me va a decir a mí que el yo no es una parte sumamente importante de la integridad, y cuando el yo se desdobla, porque lo hace cuando hay un episodio psicótico o en algunas histerias o en situaciones neuróticas, que es la que somos la mayor parte de la gente, cuando estamos en contra de nosotros mismos. ¿Tú has tenido la sensación de ir a alguna parte, a algún negocio, hacer una transacción, comprar algo y sentirte que te estafaron y te estás dando cuenta de que te están estafando y no haces nada por defenderte? ¿Sabes? ¿Te acuerdas qué es lo que se siente después? Cuando vas en ruta a tu casa, cuando te montas en tu vehículo y dices, me robaron y no dije nada y fui cobarde, y qué estúpido soy, y por qué no vi esta situación, y por qué no me di cuenta a tiempo. ¿Y qué sucede? Que empiezas a agredirte tú, empiezas a atacarte tú, y cuando vienes a ver y te va a acostar por la noche, tienes un enemigo interno que te está atormentando y te está diciendo que es que tú no sirves, que es que el problema eres tú. Entonces, la autoafirmación permite que tú puedas decir en el momento, no señor, usted me está robando, usted me está haciendo las cosas como no son, vamos a resolver esto porque no me conviene el negocio que estoy haciendo. Igual sucede cuando tú tienes un criterio, cuando tú tienes una idea, cuando tú tienes una convicción y no la defiendes y te callas y no dices nada y aceptas y te vuelves un yo colectivo y piensas como todo el mundo y no analizas nada absolutamente, y entonces pierdes la capacidad de autoafirmación y vives con una constante enemistad contigo mismo o contigo misma. ¿Vale la pena vivir así? Es bueno, es conveniente ser un yo colectivo y perder la identidad y no saber ni siquiera quién es uno porque lo definen desde afuera, porque las etiquetas te han caído encima y no tienes idea, porque quieres ser deseable socialmente, porque quieres encajar, caer bien o pasar por el bueno con el buenismo que se está poniendo de moda. ¿Eso es un destino positivo para ti? Si tu respuesta es afirmativa, bueno, mira, no te preocupes, haz lo que tú quieras porque eres libre de decidir ser una persona aborregada, un ente fantasmal en la sociedad, diluido entre unas masas inmensas que se aclaman a sí mismas, o puedes decidir ser un individuo en la categoría especial que tú tienes y acostarte todas las noches con una relación interna amistosa y no un reclamo permanente. Mi recomendación es que hagas un ejercicio de reflexión, pienses bien cuáles son tus ideas personales, tus ideas reales, cuáles son las que te han importado desde afuera, cuáles te convienen a ti o no te convienen a ti y a tus hijos y a tus hermanos y a tu familia, y hagas lo posible por autoafirmarte tú y modelarles la autoafirmación a ellos
para que tengas mucha más salud mental, mucha más autonomía, sobre todo eso, autonomía, libertad. Aunque no tengas una libertad, digamos, propiamente dicha, porque la libertad total no existe, tienes por lo menos autonomía de pensamiento y nadie en tu pensamiento puede entrar a cambiártelo a menos que tú lo dejes. Te lo dejo allí para que reflexiones, para que tomes tus decisiones y elijas el camino que quieres para ti, para tus amigos, para tus familiares, para la gente que quieres en general. Déjame tu comentario aquí o en mi cuenta de Instagram y por aquí estaré yo nuevamente en algún momento volviendo a conversar contigo para ver si quieres atenderme o prefieres no seguir haciendo reflexiones importantes que te puedan ayudar pero que te complican la vida. Que tengas mucha paz y fuerza. Hasta pronto.